Hola, hola. Comenzamos entonces con la serie de videos para hacer una aplicación de escritorio en Python desde cero. El formato de esta serie de videos va a ser un poco distinto, voy a hacerlos más cortos para abordar un tema en particular por cada video, pero voy a hacer más seguido. Ya no van a durar una hora, quizás duren menos, 10 a 20 minutos, para ver un tema en particular, pero voy a tratar de hacerlos más seguidos en la semana versus antes que eran solamente los lunes y jueves. En este video voy a hacer una introducción a lo que son las aplicaciones de escritorio en Python, en particular cómo podemos tener nuestro ambiente preparado para trabajar. Ya sabemos que tenemos que instalar Python y Visual Studio Code, además de tener nuestro ambiente virtual, así que la idea es básicamente mostrarles ese tipo de detalles y hacer un ejemplo visual de cómo se arma una aplicación de escritorio lo más simple posible, sin entrar mucho en detalle. Y ya más adelante, en próximos videos, voy a mostrarles más detalles de los layouts, los widgets y Kuman widgets, qué cosas tienen en particular cada uno de los dos, los slots y signals y mucho más. Así que por ahora vamos a comenzar con esto. Ustedes ya saben que para trabajar en Python tenemos que instalar en nuestro computador la versión correcta. En mi caso yo estoy usando la 3.11, pero cualquiera como esta o una más nueva también les va a funcionar. Así que para descargar esto ustedes simplemente pueden ir a Google a Python Downloads y ahí les va a aparecer un link de descarga para su navegador en particular, ¿ya? Esto va a depender de si ustedes tienen, o sea, de su sistema operativo. Por ejemplo, si tienen Mac o Windows o Linux, aquí entran a python.org/downloads y bajan la versión que ustedes necesitan. En mi caso me aparece la de Mac, pero a ustedes les va a aparecer Windows. Nosotros igual en un video inicial del canal ya mostramos esto, así que no voy a entrar más en detalle. Pero lo que sí es importante es que cuando instalen Python lo hagan marcando la casilla de agregar al pad del sistema. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando escriban ustedes en consola Python-version les muestre que está la versión instalada en su sistema operativo. Puede ser Python o Python 3. ¿Ya? En algunos casos va a funcionar con uno o el otro, así que prueben los dos. Lo otro es usar Visual Studio Code. El VS Code es lo que estamos viendo acá directamente, que es un IDE, un Integrated Development Environment, y con esto vamos a trabajar para que sea más fácil el desarrollo de nuestro código. Ya aquí entran a visualstudio.com/download y aquí les va a aparecer un link de descarga para su sistema operativo. En mi caso tengo que bajar el de la derecha, que es Mac, pero ustedes obviamente puede ser Windows o Linux o también Mac. Y ojo con el chip, ¿ya? En Mac algunos tienen el chip Intel y otros tienen el chip Silicon. Lo mismo en Linux, tienen que revisar si son de cuál distro tienen ustedes, por ejemplo, si es Debian, Ubuntu o Red Hat y Fedora, o en Windows acá qué tipo de procesador tienen. Por otro lado, bueno, el ambiente virtual tienen que tenerlo instalado. Yo aquí en este caso ya tengo instalado el ambiente virtual BNB, pero si ustedes no lo tienen instalado, el comando es python-m-v. En este caso, el nombre del ambiente virtual va a ser el mismo que siempre, BNB, y te va a crear esta carpeta acá a la izquierda. Luego, para activar el ambiente virtual en Mac y Linux tienen que usar el comando que les voy a mostrar acá abajo una vez instalado. Y si es que tienen Windows, el comando es con backslash en vez de slash para adelante, activate, como les estoy mostrando acá. Este es para Windows. A mí no me va a funcionar obviamente porque yo estoy en Mac, pero para los que estén en Windows, esta es la forma de activarlo. Y para saber si está activado realmente su ambiente virtual, acá a la izquierda les va a aparecer entre paréntesis en su consola o terminal VNV. Para abrir la terminal a todo esto es acá arriba. Y aquí tienen New Terminal, si es que no lo tienen acá abierto por defecto. Así que eso para tener el ambiente virtual listo. Una vez que estén con su ambiente virtual instalado, les aparece BNB, esta es la carpeta acá BNB de su proyecto. Hayan abierto la carpeta, una carpeta nueva que pueden abrir en su computador. La abren con el Visual Studio Code y luego tienen que instalar el módulo psite 6. ¿Ya? Este es el módulo para crear aplicaciones de escritorio en Python.
es uno de los más utilizados para este tipo de tareas. Esto viene de una librería que está hecha en C++, es muy antigua bien madura, todavía se sigue utilizando, que es Qt. Así que con esto ustedes van a tener muchos componentes para utilizar y por eso es bastante utilizado profesionalmente. TK-Inter también es una librería para hacer aplicaciones de escritorio, pero esa es un poquito más simple, no tiene tantas cosas o tantos componentes, así que por eso yo decidí esta, y que además profesionalmente se usa más en desarrollos reales de aplicaciones. Entonces aquí, para instalar este módulo, acá en la consola tienen que escribir este comando, pip install psite6, ¿ya? En mi caso lo va a hacer súper rápido, porque ya lo tenía instalado, pero si ustedes no lo tienen va a empezar a descargarle cosas, son varios, no sé cuántos megabytes, creo que son como 300 megabytes, y una vez que termine de instalarles todo, ya van a poder comenzar a escribir código para hacer la aplicación de escritorio. Así que eso es lo que les voy a mostrar ahora yo. Una GUI o una Graphical User Interface, eso significa GUI, lo mínimo posible que tenga lo más básico para que funcione, y así ir mostrándoles cómo poder hacer aplicaciones de escritorio desde cero. No voy a entrar en detalles en lo que voy haciendo, simplemente voy a ir mostrándoles. Primero lo que tenemos que hacer para que esto funcione es importar los componentes del package psite6, y en nuestro caso particular solamente vamos a utilizar el package Qt widgets, que es este de acá, y desde ese package voy a importar los módulos QApplication, ahí los voy a mostrar para qué sirve, y QWidget inicialmente. ¿Ya? El QWidget es el componente esencial que nosotros vamos a trabajar siempre con este o con derivados de QWidget, ¿ya? QWidget tiene es una cosa visual que tú vas a ver en la ventana, es una ventana por lo general, no siempre tiene que ser una ventana, pero por lo general es una ventana que además va a aceptar o va a poder saber qué eventos ocurren alrededor de esa ventana. Por ejemplo, si un mouse pasa por encima de la ventana, o si es que alguien escribió en el teclado algo, hay formas de que el QWidget sepa que está ocurriendo eso cuando la persona tiene focuseada ese widget en particular. Y el QApplication es para lanzar el event loop, se le llama, que es un loop infinito para ejecutar la aplicación de escritorio hasta que alguien cierre la ventana, por ejemplo. Entonces vamos a hacer lo mínimo. Voy a crear una aplicación QApplication, acá, lo más simple posible. Voy a crear un widget en la parte visual, va a ser una ventana vacía, no va a tener nada, para solamente mostrarles cómo funciona. Y finalmente voy a widget.show porque tengo que mostrarlo, y app.exe. Y si se fijan, con este yo le estoy diciendo que me muestre el widget al ejecutar, y con esto le estoy diciendo que ejecute la aplicación, el evento principal. Entonces esta es la aplicación mínima que yo necesito para que funcione esto. Y aquí si ejecuto el archivo, no vamos a utilizar Jupyter Notebook en este caso porque no es necesario, y es contraproducente cuando hacemos aplicaciones de escritorio. Los Jupyter Notebooks son más que nada para trabajar con análisis de datos, así que acá no es necesario. Y es mejor que trabajemos con archivos .py. Así que lo vamos a ejecutar de esa forma. Lo lanzo y acá estamos viendo nuestra primera aplicación de escritorio. Si se fijan, no tiene nada, está vacía. No tiene un tamaño mínimo ni máximo, entonces yo le puedo aquí ir trabajando con distintos tamaños, moviendo el mouse, y la aplicación, si se fijan acá abajo, todavía está trabajando. ¿Ya? La aplicación no ha terminado porque hay un evento, un loop infinito que está ocurriendo acá, el cual se encarga de recibir comunicaciones externas. Por ejemplo, si yo hago clic acá,
aquí el event loop está recibiendo esos clics. Entonces yo podría escribir código más, todavía no, pero más adelante, para que yo entienda si alguien hizo clic acá o acá y en qué coordenada lo hizo. Entonces yo puedo mostrar ahí información al respecto. Voy a cerrar esta ventana y ahí la aplicación finalmente se cierra, y eso es porque hay un hook de que cuando se cierra se aprieta ese botón de la X, se cierra o se termina el event loop principal que está acá en la aplicación. Entonces, si se fijan, esto es lo mínimo para que funcione P-Site 6. Tenemos los imports ahí, el QApplication, que es la aplicación completa. Por otro lado tenemos el widget, que es la parte visual, la mostramos, y tenemos también el exec, que es para que lance el loop principal. Si se fijan, yo ahora comenté el widget.show, lancé la aplicación y no veo ninguna ventana, pero está ejecutándose esto. Entonces es muy importante que pongamos widget.show en este caso para que podamos ver la ventana y así trabajar sobre ella. Voy a cancelar aquí con control C, si es que me deja, control Z, y ahí se cerró para poder trabajar de nuevo. Entonces, ahora como no tenemos nada en esa ventana, vamos a agregarle algún elemento nuevo. Ya, nosotros voy a explicarles una cosa que es importante. Googleen siempre con este keyword, P-Site 6. Es importante el número 6 porque es la versión que van a estar utilizando, que es la última. Por ejemplo, si nosotros estamos con un QWidget, podemos escribir acá en Google QWidget P-Site 6 y nos va a mandar a la documentación oficial del QWidget. Y acá nosotros vamos a ver Inherited by. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos componentes heredan de QWidget. Por eso este componente es tan importante, porque tiene es la base fundacional para construir otros elementos. Acá tenemos un QWizard page. Si yo cliqueo, por ejemplo, en el QWizard page y me voy para abajo, tiene que haber algo por ahí, la descripción de qué es lo que hace, y voy a poder obtener información de cómo trabajar con estos elementos. Si me voy a, por ejemplo, QToolbar, no sé si hay una parte, te he visto una foto quizás que me muestra un QToolbar, pero en internet si ponen Windows Toolbar van a darse cuenta que es un menú, por ejemplo, que tiene la ventana. Si ponen P-Site 6 en internet Toolbar y se van a imágenes, acá en Google tenemos Image. Aquí podemos ver aquí un ejemplo principal. Tenemos una ventana que tiene un menú bar arriba. Abajo el status bar, por ejemplo, queremos mostrar una barra de status de descarga, así como en progreso, qué sé yo. Acá lo podemos usar ese status bar. Y aquí tenemos toolbars y otras cosas más, un central widget o qué sé yo. Entonces los toolbars son un concepto bien conocido en las aplicaciones de escritorio. Esto es algo que se usa no solamente en P-Site, sino que también en otros frameworks para hacer aplicaciones de escritorio, que por lo general son es una barra de botones que va por lo general acá arriba de la aplicación. Y así tenemos muchísimos más componentes. Yo aquí me voy a enfocar en unos que son bien básicos, que son el QLabel, por ejemplo, que te sirve para mostrar un texto. ¿Ya? Yo aquí lo voy a mostrar simplemente en código. Voy a hacer un label igual a QLabel. Aquí no me va a marcar error porque no lo he importado. Voy a importar el QLabel. Le voy a poner un texto al label. Vamos a poner soy un label. Y además, yo si esto lo ejecuto tal como está, no va a pasar nada porque el label no lo estoy agregando a ningún lado. Ya el label está como en el aire, de alguna forma. Entonces, aquí hay dos formas para trabajar esto. Les voy a mostrar una que es utilizando los layouts. No es necesario que profundicemos sobre los layouts, pero los layouts nos ayudan para poder ordenar nuestros elementos en la ventana. Entonces aquí yo voy a importar un HBox layout, que es uno de los más básicos. Voy a crear aquí el layout. Lo voy a crear acá abajo del widget. Ahí está.
y le voy a agregar al layout. Voy a agregarle el label. Y finalmente, antes de hacer el widget.show, voy a hacer que el widget utilice este layout. Los layouts son para ordenar componentes en una ventana de distintas formas. Aquí nosotros estamos utilizando el QH Box Layout. H significa Horizontal Layout. Quiere decir que los ítems, los componentes los vais poniendo de forma horizontal, hacia la derecha, de alguna forma. Se los voy a mostrar al tiro. Vamos a crear aquí otro label. Label 2, a la Q label. Label 2.setText. Soy otro label. Y lo vamos a agregar al layout. Layout.addWidget. Si se fijan, acá dice add widget, pero estoy agregando un label, no esta variable de acá. Y eso es porque label hereda de widget. O sea que si hay en el último video que hicimos explicamos un poco conceptos de programación orientada a objetos. Es básicamente que el widget es como el padre de varios componentes que son hijos o customizaciones del widget. Entonces yo aquí agrego los dos labels al layout. Y ahora cuando yo ejecuto, voy a cerrar la ventana primero para ejecutar de nuevo. Y ahora ejecutar, veo que está el otro label hacia la derecha. Si se fijan, están de forma horizontal, hacia uno al lado del otro. Si yo cambio el layout y utilizo el QV Box Layout, van a fijarse que ahora en vez de estar horizontales, están de forma vertical. Aquí dice QV Box Layout. El V corta significa vertical. Entonces los layouts nos permiten a nosotros ordenar los elementos, los componentes que queremos agregar y componer un componente específico. Nosotros aquí estamos haciendo un componente que es un widget, y que dentro del widget tenemos un layout que está ordenando los ítems label 1 y label 2 de forma vertical. Entonces esta es una forma de nosotros poder hacer nuestras aplicaciones de escritorio. Más adelante les voy a mostrar que es mejor tener una clase que se llame nuestro widget, por ejemplo, y ahí dentro de esa clase vamos a ir ordenando los elementos que queramos que estén en esa ventana. Hasta ahora solamente agregué dos labels, no hacen nada, obviamente es solamente texto. Entonces vamos a agregarle ahora un botón para que podamos hacer cosas. En este caso, apretar ese botón y haga algo. Para eso voy a agregar un button. Aquí el botón se llama QPush Button. Voy a copiar. Acá. Button.setText. Le vamos a poner el texto. Apriétame. Y vamos a dejarlo solamente ahí. Voy a ejecutar esto. Y tengo que agregarlo al layout. Widget. Y al ejecutar esto voy a tener el botón. Pero el botón no hace nada. Yo lo aprieto acá y si bien está ejecutándose algo, entre comillas, no hace nada esa ejecución. Y eso es porque no le hemos conectado a ninguno de los métodos que hemos creado. Tenemos que conectarle una funcionalidad al botón para que haga algo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y aquí voy a crear una función que se llame, a ver, acá arriba, apretar, y simplemente voy a imprimir por pantalla he sido apretado. Y acá lo importante que es conectar el botón. Por eso digo conectar, porque hay una palabra clave aquí que se llama connect, que viene del evento clicked. Entonces yo acá tengo el botón tiene algunas señales que nosotros podemos utilizar. En este caso la señal clicked quiere decir cuando le hacen clic al botón podemos conectarle alguna funcionalidad. En este caso le vamos a conectar la función apretar. Y aquí, si se fijan, no le paso la función con paréntesis, porque eso hace que se ejecute la función. Yo lo que le paso es el nombre de la función para que así como lo recibe como argumento. No es para ejecutarlo. De esa forma, cuando el botón es cliqueado, se ejecuta la función. Si le hacen esto, no es lo mismo.
Ya, hay que decir que tienen que tener ojo con eso. Tienen que pasar el nombre del método de la función. Y ahora cuando yo ejecuto y aprieto el botón, si se fijan acá abajo en la consola me dice he sido apretado. Lo aprieto varias veces y varias veces me aprieta el mismo botón. Entonces acá ya tenemos un ejemplo súper básico de lo que podemos hacer con una aplicación de escritorio. Tenemos distintos elementos que son todos heredados del widget. El widget es el principal. Tenemos layouts que nos ayudan a ordenar los elementos dentro de la ventana. Por ejemplo, si aquí yo hubiese puesto horizontal layout, el botón aparecería a la derecha, pero sigue funcionando todo igual. El botón funciona, los labels se muestran, pero es el orden de cómo se disponen visualmente, es la importancia de los layouts. Y finalmente tenemos aquí algo importante que son las señales y los slots, que son para conectar una funcionalidad con un evento, ¿ya? Todos los widgets tienen alguna señal, ¿ya? Nosotros podemos ahí conectar distintas señales que tenga nuestro widget. En este caso era el clicker, pero pueden haber otras que podríamos utilizar, las vamos a ver más adelante. Y eso, con esto ustedes ya pueden trabajar, pueden jugar. Voy a hacer un último ejemplo de cómo mostrar una ventana de notificación. Hay un elemento, un componente que se llama QMessageBox. Lo voy a copiar y en vez de imprimir acá abajo por consola, porque una aplicación de escritorio la idea es que te muestre todo en la misma aplicación de escritorio, voy a sacar el print y vamos a hacer un messagebox. De esta forma vamos a construir nuestro mensaje. Al mensaje le podemos poner un título de la ventana, por ejemplo, notificación. Le podemos poner un texto, texto, he sido apretado, y finalmente ejecutamos esta ventana para que aparezca, ¿ya? Esta es una notificación, es como un pop-up, es lo que hace este componente, ¿ya? Se los voy a mostrar al tiro. Vamos a ejecutar esto y yo cuando aprieto ahora el botón me muestra este pop-up que tiene el texto he sido apretado y le puedo cerrar con el OK. Entonces eso ya podemos hacer que la aplicación sea más dinámica y no tengamos que estar leyendo la consola para ver lo que está pasando. Así que eso, quería mostrarles un pequeño ejemplo de una aplicación de escritorio. En el próximo video voy a trabajar un poco más en detalle los otros conceptos, así que estén atentos y nos vemos en el siguiente.